Psicología Cafeínica, episodio número 32. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Psicología Cafeínica, este pequeño rincón y modesto sitio virtual de cafetería, de intercambio de reflexiones, de café virtual en la red para aportarte algunas reflexiones que me parecen interesantes o que me parecen que pueden remover los cimientos de nuestras creencias y que nos pueden impulsar al desarrollo personal y al crecimiento humano. En primer lugar, me gustaría empezar dando las gracias a todas las personas que escucháis este podcast. El último episodio ha tenido muy buena acogida, todavía me cuesta entender el porqué, pero lo cierto es que pues ha tenido muchas descargas y ha habido mucha gente que lo ha escuchado y he visto que ha habido como una mayor recepción, un mayor interés y me gustaría daros las gracias porque cada escucha, cada descarga, cada compartición que hacéis de este episodio, que le pasáis, lo compartís en vuestras redes sociales con las personas que queréis, que amáis, pues es un pequeño apoyo para mí y un gran apoyo para este podcast que está arrancando y que está con mucha energía abriéndose paso en la red y la verdad es que estoy cada vez más contento de poder tener este rinconcito en el que poder expresar y compartir mis reflexiones. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que escucháis estos episodios, estas modestas reflexiones y que estáis al otro lado de este micrófono escuchando y reflexionando. Me gustaría complementar el último episodio que trataba sobre el Kaizen con otra fuente de pensamiento oriental, esta vez se llama el Hansei. Hansei es una palabra que podría resumirse como el arte de entender lo que salió mal. Yo lo quiero entender o lo entiendo de una manera muy bajada a tierra como el arte de estar a solas con nuestros pensamientos y luego te explicaré por qué. Esta filosofía del Hansei es muy complementaria al Kaizen, de hecho creo que es previa, así que voy a desentrañar o desgranar algunas de estas corrientes de pensamiento oriental, de estas actitudes o estas perspectivas de pensamiento oriental, porque creo que pueden ser muy útiles, no solo para la etapa que actualmente estamos viviendo, sino para toda persona que se encuentre en un punto de inflexión en su vida, que se esté planteando hacer un giro inesperado o aproximarse a ese horizonte de vida, a esa motivación intrínseca, a ese centro de gravedad que todos llevamos adentro y que en un momento u otro incierto de nuestra vida, de nuestro recorrido, de nuestro camino, emerge una fuerza que nos lleva ahí. Quería también empezar este podcast leyéndolos un artículo, una columna de Leila Guerriero, que viene hoy en el País Semanal y me ha parecido muy interesante y complementario a lo que quería explicar hoy en el podcast acerca del Hansei. Y dice así: todo lo que hago, lo hago sumergida en ese deseo descomunal. Cocino, o me ducho, o camino, o lavo los pisos, o lustro los muebles. La voluntad de escribir es más fuerte que la escritura, y se manifiesta como una elevación, una claridad. Las cosas están hechas de vidrio, y se puede ver en su interior, entender el mundo, saber de qué está hecho. Me ha parecido magnífica esta metáfora, ¿no? De Leila Guerriero. El mundo está hecho de cristal y se puede ver en su interior, en el interior de las cosas. Y a veces también es así nuestra vida, nuestro pasado. Me parece magnífica, ¿no? Esta comparación. Nuestro pasado está hecho de cristal y podemos verlo cuando nos apetezca y cuando queramos entender qué nos ha sucedido. Y esa es precisamente la esencia, el núcleo del Hansei, es entender lo que sucedió en nuestro pasado, entender lo que sucedió mal para que no se vuelva a repetir en nuestro futuro, para no estar condenados a seguir
siendo víctimas de la tiranía de ciertos errores, de ciertas decisiones erradas que no por casualidad las hemos cometido y que quizá fueron necesarias en un momento de nuestro aprendizaje, de nuestro crecimiento personal, pero que en algún momento de nuestra trayectoria nos hemos de parar a contemplar esas decisiones y los efectos que han tenido en nuestra trayectoria para tomar una elección consciente, un acto rebelde, un acto de presencia radical en el que decidamos si queremos seguir repitiendo patrones, si queremos seguir siendo víctimas de nuestras decisiones pasadas, de las personas que por casualidad o no por casualidad se cruzaron en nuestras vidas, y ahora tomar la decisión voluntaria, firme y consciente de hacia dónde nos queremos mover, hacia dónde queremos influir nuestros pasos, hacia qué tipo de inercia nos queremos mover. Esa es la naturaleza del Hansei, comprender la cadena de decisiones que nos ha llevado a este momento. Me parece muy interesante, muy necesario, me parece trascendental en ciertos momentos clave de nuestra vida, y yo creo que la etapa que estamos viviendo actualmente, en la que se ha ralentizado el mundo, en el que de alguna u otra manera estamos obligados a permanecer más quietos, en una quietud impuesta por una situación de emergencia, una situación impostada, pero que podemos aprovechar para viajar hacia nuestro interior y tomar conciencia de ciertas cosas. La pandemia, el coronavirus, las amenazas, el riesgo, tal como vienen en un momento dado, se irán. Incluso creo que los echaremos de menos porque esta ralentización del mundo, del tiempo, de la vida en general que nos ha impuesto, en algún momento la echaremos de nuevo y el mundo volverá a moverse por ese frenético ritmo que parece ser que lo mueve. Entonces, qué mejor oportunidad en estos momentos de lentitud impuesta o artificial que pararnos a contemplar lo que ha sido nuestra vida, nuestro pasado, nuestras decisiones y por tanto también nuestros errores, responsabilizarnos de lo que nos ha sucedido para poder discernir, ver con claridad, como se dice en el budismo, lo que nos ha pasado y así decidir ir en una nueva corriente. En el taoísmo se dice y se utiliza mucho una metáfora que es que todos estamos en un río y las personas nos movemos a favor o en contra de la corriente. Entonces, si estamos en un río, si todos estamos a merced de la corriente que estamos en el río, algunas personas decidimos nadar a contracorriente y otras personas decidimos dejarnos arrastrar por la corriente, entonces, de alguna manera esto nos condiciona y más allá de que el hecho de que exista una corriente, y yo creo firmemente en esto, parece ser que la vida suele tener una inercia, una fuerza invisible que mueve los hilos de los acontecimientos, que de alguna manera condiciona el movimiento global de nuestro planeta, las circunstancias sociales que nos rodean, que nos envuelven. Si todos estamos en esa corriente y luchar, ir a contracorriente es algo que termina extenuándote y dejándote débil y con pocos resultados, entonces decidamos hacia dónde queremos movernos con la corriente, hacia dónde queremos que la corriente nos lleve, porque imaginándome esta metáfora del taoísmo, si estoy dentro de la corriente y me lleva arriba o abajo, quizá yo pueda hacer algunos movimientos para decidir si quiero ir más hacia la izquierda, más hacia la derecha, si quiero permanecer en el centro, o a lo mejor si puedo hacer una paradita en alguna orillita del río y ahí contemplar y detenerme a observar y aprender nuevos paisajes, nuevos panoramas, nuevas culturas, nuevos seres desconocidos, ¿no?
El Hansei me parece que es una corriente de pensamiento magnífica. Yo estoy pensando mucho en todo esto y quiero desgranar punto a punto en qué consiste el Hansei o algunas pautas que yo mismo me he apuntado para poder interiorizar mejor esta actitud o esta perspectiva, esta corriente de pensamiento. Como decía al principio de este podcast, el estar a solas con los pensamientos me parece una sintetización del Hansei. Las personas nos cuesta muchísimo estar a solas con los pensamientos. Yo me doy cuenta también de que en ciertos momentos de mi vida estoy más abierto a ver lo que fluye desde mi interior y en otras épocas estoy más cerrado. Y ahora que ya han pasado casi 38 años de existencia, que cumpliré muy pronto, me paro a contemplar mi vida, me siento todavía tremendamente joven y vigoroso y con fuerza y con muchas ganas y mucha creatividad y creo que me queda todavía muchas cosas por hacer, pero al mirar atrás en mi vida contemplo que he vivido muchos ciclos en esta vida, ¿no? Y de alguna manera ya me estoy convirtiendo en eso que tanto temía convertirme cuando era niño o adolescente, en la tan temida edad adulta, ¿no? En la tan temida madurez que empiezo a conocer más que como algo perfecto, que era algo que me imaginaba, como algo tremendamente imperfecto, ¿no? Entonces, al mirar ciertos ciclos de mi vida con anterioridad a ciertos ciclos que han condicionado algunas cosas que me han sucedido y que me han acompañado como circunstancias inexorables día a día, me doy cuenta de que ha habido etapas muy largas, muy extensas, muy dilatadas, en las que me he negado a escuchar, a observar, a discernir mis pensamientos. Me ha costado porque no quería sentarme, no quería estar a solas a escuchar lo que me estaban diciendo esos pensamientos, porque contemplaba o comportaba mucho sufrimiento, mucho dolor y a veces un dolor muy embriagador, de modo que todo lo demás se apaga y solamente existe esa oscuridad que se ha cernido sobre ti y que no te deja mirar a otro lado, te impone la obligación de mirar a la oscuridad y desentrañar lo que te ha sucedido. Y eso es tan intenso, eso es tan doloroso, tan incómodo, tan desagradable, que se hace inevitable en algún momento de nuestra vida probar esa estrategia de huir hacia adelante con los ojos vendados y los tapones en las orejas para no escucharlo, ¿no? Entonces, cuando pensaba en el Hansei, esta mañana en un momento de reflexión, en este domingo, pensaba en esto, ¿no? En estar a solas con los pensamientos, a estar abiertos o abiertas a que los pensamientos nos hablen y nos digan cosas que necesitábamos escuchar. Y para esto es importante encontrar el momento idóneo para la reflexión. A veces sencillamente no es nuestro momento. Estoy pensando en etapas de mi adolescencia en las que necesitaba quizá escuchar, pararme, pero el motor de mi juventud iniciática me impedía pararme, me impedía parar, me impedía escuchar, quería saber antes de conocer y entonces me hacía tremendamente irreverente y ciertamente altivo. Entonces con esa actitud que además comparten, yo creo que en general cualquier adolescente, me era imposible haberme podido parar. No me hubiese detenido ni siquiera a leer ningún artículo sobre Hansei, ni mucho menos leer un libro sobre esto, porque lo que yo quería era subidón hormonal, yo quería sensaciones, yo quería jovialidad, yo quería ocio, yo quería placer, yo quería gratificación. Entonces era imposible pararme a detener. Entonces simplemente quizá a veces sencillamente no es nuestro momento, no ha llegado el momento de estar a solas con los pensamientos y también estoy pensando quizá en si tienes algún hijo o una hija adolescente y le quieres
de alguna manera inculcar esto, ¿no? Es imposible. Yo como psicólogo que trabajo con personas que sufren y a veces con situaciones de sufrimiento muy intensas, muy extrarradio, muy paranormales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, veo en los padres esa necesidad de poder transmitir a sus hijos o de que el trabajo terapéutico que hacen conmigo funcione inmediatamente. Y yo a veces intento transmitir esto de tiene que ser el momento. No solamente se trata de encontrar la persona idónea para recorrer un camino terapéutico, sino que tiene que ser el momento. Pero si tú has sentido esta llamada de la vida al Hansei, esta inclinación, esta especie de instinto que te lleva a buscar dentro de ti, a escuchar, a empezar a entender que tienes que parar para desentrañar lo que te ocurre, entonces sencillamente puedes empezar por otorgarte un momento durante el día para escuchar. El momento más idóneo es durante las primeras horas de la mañana. Los primeros minutos de la mañana son maravillosos porque nuestro cerebro, si ha descansado, está más limpio y menos condicionado por nuestros aprendizajes, por esas inercias y reactividad que vamos arrastrando del pasado, así que está más abierto a escuchar. Y yo te invito que reserves una media hora antes de lo que te sueles levantar, esa media hora previa a empezar tu actividad normal en el mundo, para detenerte a escuchar quizá con una lectura o con un vídeo inspirador o con una hoja en blanco, con una libreta que te motive, que te impulse a escribir, para bucear y profundizar en tus pensamientos, en tus sensaciones, en cosas que llevas guardadas dentro de tu sistema nervioso, de tu cuerpo o de tu memoria. Entonces, las primeras horas de la mañana son idóneas. Pero si ya es imposible hacer esto en tu día a día porque te encuentras en un momento existencial de bloqueo, de inmovilidad, y nada de lo que puedas hacer te funciona, porque ya lo has intentado, entonces busca un momento para viajar a algún sitio o alejarte de todo el ruido, de toda la cotidianidad que te envuelve. Busca un momento para apartarte y empezar a escuchar ahí. Estamos ahora en agosto, es verano, el mundo está más ralentizado y por tanto hay más espacios a los que podamos ir a buscar tranquilidad y sosiego. Así que, ¿por qué no empezar por aquí? Por un pequeño fin de semana, una pequeña escapada o por unos pequeños días en los que alejarte de tu rutina habitual, quizá incluso de tu familia, de tu pareja, de tus hijos, de tus compañeros o compañeras de piso, de tus padres, etc. Buscar un momento para estar a solas, sin nada que hacer, sin móvil, sin ordenador y con métodos de análisis muy analógicos, un libro, una libreta y un boli. Después, el siguiente punto sería tener y desarrollar y trabajar en una actitud de apertura. Para poder escuchar hay que buscar el momento y después ser honestos con nosotros mismos y con nosotras mismas. Tener la actitud de apertura es decisivo, porque si queremos escuchar lo que ha sucedido en nuestro pasado, esas decisiones que hemos tomado, y no queremos recibir autocrítica o somos extremadamente personas sensibles a la crítica de lo que nos sucede, entonces no defenderemos, saltarán nuestros mecanismos de defensa y no nos libraremos de esa reacción a la impermeabilidad, ¿no? A que nada nos atraviese, ¿no? A que nada nos haga daño y nos sensibilice. Por tanto, la apertura es básica y se puede conseguir mediante el no perseguir la culpa, el no buscar culpables, no buscar personas, cabezas de turco a las que achacar los errores que hemos conocido, ya sean otras personas o tú mismo. El buscar la culpa es algo muy característico de nuestra cultura judeocristiana y nos alivia porque de algún modo y de una manera de actuar muy infantil, al externalizar la responsabilidad en otra persona de forma inmadura, nos quedamos tranquilos o tranquilas, pero al perseguir la culpa lo que estás haciendo es impedir la apertura porque vas a provocar mecanismos de defensa.
Por tanto, no perseguir la culpa, desarrollar la apertura mediante el examen de lo que nos ha sucedido con ánimo de aprender, no con ánimo de juzgar, no con ánimo de atacar, no con ánimo de fustigarte y hacerte más daño, no con ánimo de hacer más culpable a las personas que ya considerabas culpables, sino con el ánimo de examinarte para aprender. Simplemente para aprender y no necesariamente para empezar un cambio ahora, porque esto te puede estresar si te exiges aprender e inmediatamente implementar el cambio. No necesariamente. Deja que la vida te vaya llevando al momento en el que la motivación interior que sientes por aprender y conocerte te lleva a provocar un cambio inmediato. Y un tercer punto para desarrollar la apertura es la honestidad y la humildad incondicional contigo mismo. Tenemos que tratarnos como un ser humano, no tenemos que tratarnos como nuestro peor enemigo o enemiga, como hacemos muchas veces. Somos humanos, somos imperfectos, nos equivocamos como cualquier otra persona, así que no vamos a perseguir buscar la culpa, no vamos a perseguir la crítica o el hacer daño a alguien o vengarnos, sino vamos a perseguir aprender y vamos a hacerlo con honestidad y de manera muy fraterna, muy cariñosa y con mucho mimo hacia nosotros mismos y mismas. A veces sencillamente no queremos escuchar, no queremos estar a solas porque tememos la realidad. No sé si te ha sucedido aquello de que sientes que en tu interior hay algo que notas que no va bien, quizás un proceso de enfermedad que se está activando y poniendo en segundo plano y llevas esquivando ir al médico mucho tiempo porque temes que al ir al médico se confirmen tus peores pesadillas, ¿no? Entonces esto de temer a la realidad provoca mucha reacción a la verdad, a escuchar la verdad, a saber lo que nos está sucediendo. Esto no tiene ninguna utilidad, así que hay que concienciarse de que la verdad nos hará libres, ¿no? Como dice aquel dicho tan famoso, creo que de Jesucristo, ¿no? La verdad os hará libres, la verdad nos hará libres. Y yo quiero la verdad cuanto antes, yo no quiero estar más tiempo perdiendo en distracciones y en excusas y en evasiones. Yo quiero la verdad aquí y ahora y de forma penetrante, de forma devastadora y con absoluta apertura a que destroce todo lo que tenga a destrozar dentro de mí, porque tengo la firme convicción, tengo el firme convencimiento de que después de la destrucción, de la devastación que cause la verdad, me levantaré y me recompondré y aprenderé y me reestructuraré y seguiré creciendo, porque nadie puede apagar la fuerza interior que tenemos dentro de nosotros y de nosotras, esa fuerza interior que nos ha dado la vida, el cosmos, el universo, esa energía que hace que consigamos cosas inconmensurables e increíbles, ¿no? Así que no le temo a la verdad porque sé que aunque me destruya, me recompondré y volveré a surgir como alguien renacido. Por tanto, dejar que la verdad se mueva, nos atraviese, como decía Pablo Dors, y nos diga y nos marque el camino hacia donde debemos ir. Un punto muy importante también es entender que las emociones desagradables son necesarias. Los niños y las niñas tienen una tendencia innata a rechazar las emociones desagradables. Comúnmente las llamamos emociones negativas, pero esto tiene una connotación muy peyorativa, muy negativa, ¿no? Y creo que podemos utilizar un lenguaje más útil. Las emociones pueden ser agradables o desagradables, pero si solamente optamos por escuchar las emociones agradables, entonces no aprenderemos del otro lado de las emociones desagradables o las sensaciones desagradables. Y concretamente, nuestro sistema nervioso está más diseñado para aprender de las emociones desagradables que de las agradables, porque las agradables nos premian y nos hacen repetir algo que ha funcionado, pero las emociones desagradables nos enseñan lo que no nos está funcionando. Y a veces lo que no nos está funcionando es más frecuente y es más común que lo que nos funciona. Por tanto, no podemos desdeñar la relevancia que tienen las emociones desagradables en nuestra vida, y eso que podemos considerar negativo es tan necesario como lo positivo. En el pensamiento oriental, sobre todo en la cultura china tradicional,
se refleja con el yin y el yang. Las dos fuerzas, las dos energías son necesarias. La oscuridad y la luz, y siempre hay un poco de luz en la oscuridad, y siempre hay un poco de oscuridad en la luz. Así que no podemos prescindir de ninguna de estas energías. Debemos de aceptarlas y dejar que la utilidad se muestre y se manifieste en nuestra vida para hacer lo que tenga que hacer. En muchas ocasiones, además, tenemos una inercia o una tendencia a categorizar lo que nos sucede, nuestras conductas, nuestra identidad, etc. Tenemos esa tendencia, que es además muy de nuestro cerebro, a ponerle una etiqueta para simplificar y de este modo tener que ahorrarnos trabajo a la hora de reflexionar y de tomar decisiones. Pero a medida que podemos ser más conscientes de esto, podemos prescindir de las etiquetas, podemos de algún modo estar abiertos a que no haya nada que defina. Entonces, no se trata de definirte por un error, no se trata de ponerte una etiqueta por una serie, una cadena de decisiones que hayas tomado en tu pasado. Evita el categorizarte, evita el definirte como persona por tus errores, y lo que puedes entonces hacer es definirte por ser una persona que escucha sus errores, que escucha sin ningún tipo de reticencia su pasado con ánimo de aprendizaje, y puedes definir tu identidad con este tipo de ánimo y con este tipo de función, para así fortalecer tu autoestima y fortalecer la confianza en ti mismo o en ti misma. Entender también que los fallos no son responsabilidad de una única persona. Tú no eres el culpable de todo lo que pasa, ni una persona es la culpable al 100% de todo lo que te ha pasado, ni tus padres, ni tu pareja, ni tus maestros. Es decir, todo lo que sucede en tu mundo tiene una responsabilidad. Entonces no tiene ninguna utilidad buscar culpables únicos y exclusivos en lo que te sucede. Tiene más sentido repartir responsabilidades, pero a la hora de la verdad, o a la hora de tomar decisiones, o a la hora de decidir dónde vas a colocar tu atención, tiene más sentido y es mucho más útil prestar atención a lo que depende de ti, lo que ha dependido de ti y lo que va a depender de ti. Y una vez que hayas escuchado, una vez que hayas entendido, una vez que de algún modo ya hayas llegado a una conclusión de esa cadena de errores, de esa cadena de decisiones que te han llevado a una situación errada que llevas arrastrando en tu presente durante mucho tiempo, entonces cuando todo esto ha tomado poso dentro de ti, se ha manifestado, lo ves con claridad y surge una energía que te incita al cambio, entonces puedes estar más preparado para hacer un plan de mejora, un plan de trabajo, en concretar todos estos conocimientos, esta sabiduría trascendental en acciones concretas. Yo creo que lo que mejor funciona es concretar y sintetizar cada acción concreta en una serie de hábitos, en una serie de rutinas, en programar qué acciones vas a llevar a cabo en tu día a día, en las franjas principales de acción que tienes durante el día, en la mañana, en la tarde, en el mediodía, en la noche. Es decir, programar esas acciones decisivas que te lleven a la mejora continua, el Kaizen, como explicaba en el episodio de este podcast anteriormente, esas decisiones, concretarlas en hábitos y rutinas para ya empezar a trabajar el Kaizen. Pero sin una toma de conciencia, sin un estar a solas con tus pensamientos, sin esa apertura radical a la verdad, sin esa humanidad y honestidad, sin ese miedo a escuchar la verdad, sin esa apertura a no poner etiquetas, a no buscar culpables, no puede haber una mejora continua, no puede haber un plan de cambio, no puede haber un progreso en la vida. Así que esta es la importancia del Hansei y un poco lo que quería transmitirte en el episodio de hoy. Y relacionado con el Hansei, y también con ánimo de aportar algunas reflexiones que puedan ser útiles en nuestro día a día en relación a la pandemia que estamos viviendo, al coronavirus y a esta situación de emergencia sanitaria que vivimos, te invito a pensar en esto que empiezo a leer ya en varios artículos de opinión que se llaman
las pequeñas burbujas sociales o mejor dicho, en muchas ocasiones esas pequeñas islas familiares que se están configurando para protegernos de los contagios, para sentirnos más seguros y seguras y de algún modo traspasar esta crisis global con una forma o con un método que nos aporte más seguridad. Sinceramente, no tiene ninguna utilidad el hecho de crear burbujas sociales, aunque sea inevitable. No tiene ningún tipo de largo recorrido en nuestra historia o en nuestra proyección como civilización sapiens. No tiene ninguna utilidad, ningún recorrido pretender vivir en estas burbujas durante mucho tiempo. Quizá para las primeras etapas, quizá para los primeros momentos de emergencia tiene su utilidad, pero en algún momento nos tenemos que parar a pensar y a recapacitar acerca de esta utilidad, acerca de lo que estamos haciendo, empezar a poner un poco de sentido y de sabiduría y de límites en lo que nos pasa. El Hansei nos puede ayudar en esto, ¿no? Ver lo que nos está sucediendo, de volvernos colectivos temerosos y muy endogámicos, sin mantener relaciones con otras personas. Y la civilización de nuestra raza, de la raza humana, si por algo se ha caracterizado, y si leéis este libro que ya he recomendado en varios episodios y en post de mi blog, Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari, si por algo se ha caracterizado nuestra civilización ha sido por la capacidad de cooperar entre extraños. Yuval Noah Harari cuenta de una manera, o interpreta, mejor dicho, de una manera magistral la evolución del Homo sapiens acerca de, sobre todo a través del lenguaje, de la capacidad de contar historias alrededor del fuego, del chismorreo, de comentar lo que pasa aquí y allá y generar un sentimiento colectivo de pertenencia. Cuidado, y que esto también tiene que tener sus límites, porque si no nos vamos a ideologías extremistas como los nacionalismos, como los clasismos, como la xenofobia y el racismo, pero sin un sentimiento colectivo de cooperación entre todos los colectivos que conformamos este mundo, este planeta, no vamos a ningún sitio, y la historia de nuestra civilización nos lo demuestra. Así que te animo con estas palabras a reflexionar, si tú estás dentro de estas pequeñas burbujas o islas familiares, a reflexionar, a poner un poco de límites, a ser más permeable respecto a la influencia y el contacto con otras personas, evidentemente siempre tomando medidas de seguridad y actuando conforme a lo que las autoridades sanitarias recomiendan y la comunidad científica recomienda acerca de medidas que hay que tomar sí o sí, pero poco a poco empezando a normalizar y empezando a recuperar nuestra cotidianidad de cooperación social, de contacto social, de contribuir a generar una colectividad sana, fluida y en movimiento para darnos dinamismo. Quizá hay cosas que tengan que desaparecer, quizá hay prácticas que estamos teniendo que deban de reciclarse, como las prácticas de globalización en la industria, en los viajes, en el modo de tratar al ecosistema de este planeta, pero siempre estar permeables a la colaboración y a la cooperación social. Entonces, ¿por qué no tener un poco de este Hansei respecto a estos meses de pandemia, de emergencia sanitaria, y ver qué decisiones erradas estamos tomando o hemos tomado para poder decidir en nuestro futuro una cadena de decisiones que nos permitan no repetir nuevos errores? Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y que en cierta parte te haya parecido interesante lo que estoy contando. Te animo a estar en contacto. Te recuerdo que puedes encontrarme en redes sociales. En Instagram estoy con el nick @psicología de vida. También tengo una cuenta de Instagram muy específica y exclusiva para personas que quieran preparar
oposiciones con una metodología de alto rendimiento, que fue lo que yo desarrollé durante años para probar la oposición que me ha dado el trabajo actual que tengo, y esa cuenta es @altorendimientooposición. Todos estos enlaces a redes sociales los dejaré en el pie de este podcast. También me puedes encontrar en Facebook como psicologiadevida.com o Fran Jodar Psicólogo, en YouTube como Fran Jodar o Fran Jodar Psicólogo. Puedes acceder a más contenido gratuito en mi blog psicologiadevida.com y puedes también tener una parte de contenido gratuito en mi página de servicios franjodarpsicólogo.com. Además también puedes ver los cursos online y los webinars que voy realizando. Actualmente tengo el curso de técnicas de alto rendimiento para probar una posición de forma 100% online, al que puedes acceder mediante mi página web franjodarpsicólogo.com. Y bueno, iré publicando ahí las novedades, y también tenéis ahí la newsletter a la que envío contenido exclusivo solamente para suscriptores. También en psicologiadevida.com os podéis apuntar a la newsletter y vais a recibir, no con mucha asiduidad para no ser demasiado pesado. De momento no hay nadie que me haya pedido que aumente la frecuencia de mis newsletters, así que creo que con una frecuencia a veces entre 7 o 15 días, a veces incluso pasa un poco más y escribo una vez al mes, pero aportar sobre todo contenido exclusivo que yo creo que pueda ser utilidad y un modo de premiar tu fidelidad, tu apoyo a estas iniciativas mías creativas de publicar contenido en redes sociales. Nada más, también comentarte que me puedes dejar algún mensaje de audio si quieres que incorpore a este podcast con mi mail psicologiadevida@gmail.com, psicologiadevida@gmail.com. Y si te ha gustado lo que has escuchado y te gusta lo que hago, pues te puedes suscribir a este podcast para no perderte ningún episodio y estar al tanto de esta psicología cafeínica que está arrancando como podcast y va ganando inercia. Te abrazo con estas palabras allá donde quiera que estés y nos escuchamos en un nuevo episodio. Chao.